A ver, por supuesto que a nadie nos estorba el dinero, pero no siempre los motivadores externos nos ayudan a resolver problemas. Así que si quieres saber cuál es el tipo de motivación que te conviene, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. No me voy a cansar de agradecerte porque en verdad valoro muchísimo tu tiempo, valoro el que tenga tu confianza y el que me hayas acompañado y estés aquí y veas el material que preparo todo el tiempo, en verdad significa muchísimo y de verdad lo aprecio enormemente y por supuesto que te lo voy a seguir diciendo en cada una de las intros porque en verdad me pone súper feliz el contar contigo, el estar aquí, poder compartir. Pero si dices, oye, ¿quién es esta persona? O sea, ¿de qué está hablando? Está como algo raro esto. Bueno, a ver, déjame, te doy la bienvenida. Este es un canal de coaching. Por supuesto que esta es la parte en que te voy a decir, te invito a que te suscribas, a que te quedes con nosotros, únete al grupo. Mira, en este lugar te vas a encontrar contenido principalmente alrededor del coaching profesional. Vas a ver que alrededor del coaching es que hay más videos, pero también preparo para ti información que está relacionada con el crecimiento personal para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y también un poco relacionada con la motivación. Y precisamente hablando de motivación, el día de hoy quiero hablarte al respecto. ¿Cuál es el tipo de motivación que te conviene? Porque, a ver, si en algún momento de la vida o incluso en este momento de la vida estás experimentando alguna situación complicada o tienes algún problema o simplemente la rutina te fastidia, te da pereza y dices, oye, en realidad esto parece como el mismo día, pero con diferente número. Bueno, ¿cuál es el tipo de motivación que te conviene? Porque, a ver, la motivación es una fuerza que nos ayuda a ti y a mí a seguir adelante, a seguir con nuestros proyectos, a seguir con las cosas que realmente importan. Pero uno pensaría, oye, bueno, pero ¿cuál es el tipo de motivación que realmente me va a dar mejores resultados? Y claro que nos podemos poner muy técnicos al respecto, porque la motivación te va a ayudar precisamente a conseguir más cosas. Y cuando nos hacemos esa pregunta, pues claro que inmediatamente podemos sacar la conclusión que los motivadores externos es el tipo de motivación que más nos agrega valor. Y en algunos casos puede ser así. Sin embargo, vale la pena justo ahí tomarse el tiempo para pensar, para analizar cuál es el tipo de motivación real. ¿Cuál es el tipo de motivación que nos conviene? Y claro que antes de que me digas, oye Liliana, pero a ver, un motivador externo es el dinero y si alguien me da una gran suma de dinero, pues por supuesto que no me estorba, voy a estar súper motivado, ¿no? O sea, claro que voy a estar súper feliz. Bueno, por supuesto, sí, 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 claro. Sin embargo, los motivadores externos, que es lo que en primer lugar las empresas y todos en general podríamos pensar que es lo que más nos ayuda para resolver problemas o para avanzar ante la adversidad, pues no necesariamente sucede de esa forma. Y mira, precisamente para reflexionar al respecto, quiero compartirte un estudio interesante que a lo mejor lo has escuchado, pero si no, vale la pena revisarlo. Pero antes es importante empezar con lo básico. Bueno, ¿qué es la motivación interna y la motivación externa? Por supuesto que estos dos conceptos son útiles porque cuando hablamos de motivación externa, inmediatamente nos viene a la mente el dinero, ¿no? Es un motivador externo que si en la empresa, por supuesto, nos dan un premio, nos dan un regalo, nos dan un bono o simplemente nos dicen, oye, tienes estos días adicionales de vacaciones o tienes como esta prestación, por supuesto que eso nos motiva y
y eso realmente pues nos empuja a seguir consiguiendo cosas y dar los resultados que se esperan de nosotros. Ese sería un motivador externo, es un incentivo, es una variable externa con la cual vamos a poner mayor empeño para conseguir aquellos objetivos que deseamos. Mientras que la motivación interna es la que nace de nosotros mismos. La motivación interna es la que en realidad no necesitamos de motivadores externos para empujarnos hacia adelante, para conseguir esas metas, porque esas metas que vayamos a conseguir en la motivación interna son metas que nos van a dar muchísima satisfacción personal, satisfacción contigo mismo, no para satisfacer a otras personas. No es para que tu vecino, tu amigo, tu compañero o tu colega o tu enemigo, cualquier persona, pues diga, oye, qué bueno que conseguiste eso, ¿no? O sea, realmente estoy impresionado. No, la motivación interna más bien sirve para que tú tengas esa fuerza, para que avances todos los días pese a la adversidad y eso te va a dejar una satisfacción personal, una satisfacción interna que tiene todo que ver contigo, porque de eso depende lo que tú quieres en la vida, lo que quieres conseguir, las metas que quieres alcanzar y todo aquello que verdaderamente te importa. Así que la motivación interna es justo esa fuerza interior que te va a impulsar a conseguir igual metas y objetivos, pero por el reconocimiento propio y no como un condicionante para el reconocimiento de los demás. Ahora, por supuesto que hay ocasiones en que vienen al caso ambos tipos de motivaciones y puedes hacer una combinación maravillosa de motivación interna y motivación externa. Y justo ahí es en donde está la reflexión principal y la idea principal que quiero transmitirte con esta información. Ahora, por supuesto que esto ha sido investigado muchísimo alrededor del mundo porque la motivación es algo que beneficia de forma general a los seres humanos. Y hay un estudio muy interesante que es de Carl Dunker, en donde se hizo un experimento con un grupo de personas para saber cómo podían resolver un problema complejo. El experimento se trataba de que a estas personas se les daba una vela, una caja de tachuelas y una caja de cerillos. Y la instrucción era fijar la vela en la pared sin que la cera se derramara al suelo. Entonces podían hacer lo que quisieran, ¿no? O sea, podían ser lo más creativos posibles, pero el objetivo era fijar la vela sin que derramara cera al piso. Así que muchas personas empezaron, pues, a tratar de derretir la cera para pegar la vela y fijarla en la pared, pero eso no funcionaba porque en algún momento se caía y además la cera se derramaba en el suelo, pero otros trataban como de pegar la vela o fijarla con tachuelas, pero tampoco porque la tachuela era muy pequeña como para sujetar la vela. Así que diferentes ideas se les fueron ocurriendo, pero ninguna de ellas parecía funcionar. Ahora, por supuesto que aquí al final el resultado para resolver este experimento era utilizar la caja de las tachuelas como una base para colocar encima la vela y pegar la cajita con tachuelas y fijarla a la pared. Ahora, por supuesto que eso tú dirías, oye, bueno, requiere de creatividad, eso requiere precisamente salirnos de la caja y pensar de forma diferente. Bueno, sí, y claro que eso es increíble y hay muchísimos experimentos que pueden ser similares, ¿no? Este sencillamente es un ejemplo. Puede haber muchos otros experimentos que precisamente pongan nuestra creatividad al límite o nos ayuden a pensar de forma diferente para resolver un problema o una situación compleja. Ahora,
¿Qué fue lo más interesante o uno de los hallazgos más interesantes en este estudio? Bueno, no se buscaba ver precisamente cuáles eran las personas más inteligentes o aquellas que se les iba a ocurrir cómo solucionarlo y poner como especial atención en su valor de IQ, por ejemplo, no necesariamente. Más bien, el objetivo estaba relacionado con la motivación interna y externa. Y aquí el punto interesante es que se dividieron en grupos y estas personas, algunos les dieron la instrucción igual, que era fijar la vela, pero les iban a dar una recompensa si solucionaban el problema. Y al otro grupo no les iban a dar nada. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Bueno, de forma súper interesante, el resultado fue que las personas que les iban a dar una recompensa fueron los que se complicaron mucho más y no lograron resolver el problema, mientras que las personas que no se les iba a dar nada fueron los que avanzaron mejor en la solución del experimento. Ahora, tú me dirías, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Bueno, esto sucede porque en ocasiones esa recompensa externa ejerce presión, hace que desenfoquemos nuestro esfuerzo y por supuesto hace que nuestro pensamiento sea más crítico, a que no tengamos creatividad, mientras que el grupo, por ejemplo, que no iba a recibir nada, pues qué más da porque no les iban a dar nada. Entonces, claro que las personas pensaban fuera de la caja, tenían mayor creatividad y decían, oye, pues igual y esto funciona y a lo mejor va a estar increíble y puede ser una buena idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje para ti y para mí en todo esto? En que si tú al día de hoy estás atravesando por una situación difícil, porque la vida te está poniendo enfrente de un desafío o te está poniendo frente a una toma de decisiones que es complicada y que a lo mejor no sabes cómo resolverla, bueno, la buena noticia es que no necesariamente necesitas motivadores externos. No necesariamente necesitas que otros vengan en tu rescate y que otros vengan a ayudarte o a solucionar las cosas por ti. Significa, y bajo este hallazgo del estudio, que tú podrías tener todos los recursos internos que se necesitan para resolver la situación en cuestión y a lo mejor hasta el que no lo tengas podría ser una buena idea. Porque así como en este estudio, realmente fue una buena idea que a ese grupo de personas no le dieran ningún incentivo, porque las personas se mostraron más relajadas, más creativas, pusieron mayor empeño en resolver la situación en cuestión, mientras que los que iban a recibir una recompensa realmente estaban muy presionados y sentían, oye, a ver, pero tenemos que ganar esa recompensa. Entonces, más bien, de forma egocéntrica, se bloquearon y se pusieron realmente a pensar de forma fija en lo que tenían que hacer y en lo que era correcto, sin darse la oportunidad de aprender o de explorar ideas nuevas. Así que si al día de hoy tú estás experimentando una toma de decisiones complicada o un problema, por supuesto que a lo mejor es una buena idea que ni siquiera hayas tenido la ayuda de otras personas o que ni siquiera tengas algún recurso con el que tú esperabas contar, porque eso podría ayudarte a ser más resiliente, a lo mejor eso podría ayudarte a poner mayor esfuerzo, a ser más creativo y a poder pensar en diferentes caminos y soluciones para llegar a la meta. Ahora, por supuesto que con esto no te digo que los motivadores externos no ayuden. Claro que ayudan, por supuesto. Y si en algún momento los tenemos ahí a la mano y podemos hacer esta combinación y tener nuestra fórmula perfecta personal, claro que eso está increíble. Pero no necesariamente significa que sean una condicionante para solucionar la cosa en cuestión. Y en ocasiones, ¿qué es lo que nos pasa? Estamos ahí mucho tiempo rumiando la misma cosa, pensando en el mismo problema o pensando en la solución o en la cosa que, en el problema o en esa cosa en cuestión que no nos gusta y solamente estamos con la atención fija en una sola cosa. A ver, pero si tuviera el apoyo de esta persona, oye, pero si tuviera el apoyo de mi familia, o pero si tuviera el dinero adecuado, o pero si estuviera en este lugar perfecto.
O pero si tuviera o estuviera fuera de estas condiciones actuales, a lo mejor eso me podrían dar un impulso diferente. Bueno, probablemente sí, pero la buena noticia, y eso basado en la ciencia, te diría que no siempre es de esa manera. También hay formas con las que tú ya cuentas y con la que puedes escribir diferentes soluciones y que puedes empezar a crear diferentes alternativas y cosas para poder conseguir el logro de esa meta en cuestión o para poder resolver ese problema en cuestión o para poder tomar esa decisión que te quita el sueño. A lo mejor tú ya lo tienes dentro de ti y precisamente esa es la motivación interna. Ese es el tipo de motivación que vale la pena conservar a través del tiempo, porque esa motivación es la que se va a quedar contigo a través del tiempo y te va a ayudar a ser más competente cada vez, a tener más herramientas cada vez, a poder solucionar cosas complicadas que va a ir presentando la vida en algún momento y que no nos vamos a poder escapar. Pero mientras tengamos mayores recursos internos y mayores y mejores herramientas, eso, por supuesto, nos va a ayudar a mantener la motivación, a tener un impulso, a seguir mirando las cosas que sí valen la pena y enfocándonos en cómo ser más resilientes, pero al mismo tiempo más efectivos en todo lo que nos interesa. Así que como conclusión te diría, la motivación que te conviene principalmente es la motivación interna, pero claro que esto no deja de lado los motivadores externos. Y si tú estás, por ejemplo, como un representante de personal o trabajas en una organización, por supuesto que a lo mejor tener planes de incentivos o planes de motivación o bonos o premios, todo eso, claro que a las personas las va a mantener motivadas. Sin embargo, es importante tener presente que no es el único motivador. Hay diferentes motivadores, como por ejemplo tener un flex time, como por ejemplo escuchar a los empleados, como por ejemplo hacerlos más participativos a través de acciones inclusivas, a través del reconocimiento y del trabajo en equipo. Hay muchas cosas que puedes hacer incluso cuando se trata de cuestiones organizacionales dentro de un corporativo que pueden ayudar mucho como un motivador importantísimo para que la gente te siga prefiriendo, para que la gente prefiera continuar en ese trabajo y no necesariamente estamos hablando de dinero. Así que por supuesto que, bueno, déjame en los comentarios cuáles son tus impresiones, qué es lo que piensas al respecto y cuál es el tipo de motivación que te gustaría impulsar más en este momento de la vida. Bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.